respecto de estos estados que están endeudando a, pues, a sus entidades, a sus ciudadanos. Como sabemos, Enrique Alfaro inició la administración con alrededor de una deuda de 17,000 millones de pesos y ahorita va pues superior a los 34,000 millones de pesos. Esto en el sentido de que pues estaría buscando estas negociaciones para poder, no tanto como separarse del tema de los impuestos, pero sí quisiera un esquema el independiente para poder organizar sus recursos. Esto tiene lógica cuando endeudas a un estado y quieres como separarte del sistema financiero que se tiene. Bueno, llevamos buena relación con todos los gobiernos estatales, con los gobernadores. En el caso de Jalisco es buena la coordinación que se tiene. No conozco la situación de deuda. La recomendación es que no se contrate deuda para que no se deje en situación de quiebra a los estados, las finanzas públicas de los estados. Lo que pasaba antes, que no había límite y crecían y crecían las deudas, lo que sucedió en Coahuila y en otros estados, donde hubo mucho endeudamiento, incluso auspiciado por Hacienda, por la Federación, porque le hablaban a los estados, ya he comentado eso, de las llamadas asociaciones públicas privadas. Había un grupo de contratistas privilegiados con influencias, los cuñados de Salinas de Gortari y otros de medios de información. Entonces, desde Hacienda le hablaban a los gobernadores: oye, que te hace falta una clínica, nosotros lo autorizamos, nada más que es un convenio público-privado y es con esta empresa. Y entonces se construye el hospital, nada más que los costos elevadísimos, todavía hay que estar pagando mes con mes, aunque parezca increíble. Hay hospitales como el de Zumpango, el de Iztapaluca en el Estado de México, en donde el gobierno del Estado de México tiene que destinar hasta 200 millones de pesos al año por 20 años. ¿Por qué resultan tan onerosos esos hospitales? Porque le aumentan, ¿no?, en los costos de construcción, pero luego también le aumentan en los intereses, las tasas de interés elevadísimas que se pactan. Y por eso un hospital que puede costar 1,500 millones de pesos, si se hace con presupuesto público, termina costando 8, 10 mil millones de pesos. Ese era el mecanismo. Pero no solo eran hospitales, eran carreteras, eran reclusorios, gasoductos, de todo. Y esto llevaba al endeudamiento, porque
cuando los de Hacienda aprobaban esto, era con cargo a las participaciones federales de los estados. Entonces, para pagar, se hacían los descuentos en Hacienda, para pagarle a las empresas. Entonces se quedaban sin dinero los gobiernos y tenían que recurrir a deuda y a más deuda. Entonces, eso ya no existe. Eso ya no se permite. Ese tipo de contratos leoninos. Pero llevamos muy buena relación con el gobierno de Jalisco. Son opiniones, cada quien tiene sus estrategias y lo que nosotros estamos recomendando es que haya austeridad en todos los gobiernos. Ahí tengo para firma ni que se publique la reforma en donde los gobiernos estatales no pueden ser limitados en sus gastos de publicidad. Y estoy pensando si la firmo, si firmo la reforma para publicarla. Porque hay muchos gobiernos que destinan demasiado presupuesto público a la publicidad. Sí, sí. Vi el proyecto de publicación y no lo quise firmar. Dije, lo voy a pensar. Quiero hablar sobre este asunto, con el secretario de Gobernación, con el secretario de Finanzas, porque no es un asunto nuestro, de la Federación. Me refiero a que tenga que ver con el gasto de publicidad del gobierno federal. También estoy consciente de que los gobiernos estatales son autónomos, son soberanos. Todo eso lo quiero tomar en cuenta. Pero que yo publique una reforma en donde no hay límites para el gasto en publicidad, porque también eso lleva al endeudamiento de los gobiernos estatales, porque es mucho dinero el que se destina al gasto de publicidad, mucho, mucho, mucho dinero. Hay estados en donde puede pasar de 1,000 millones. Y cuando hay elecciones, en vísperas, hacen su agosto. Tienen el control de todos los medios. No hay cuestionamiento en los estados a los gobernadores porque tienen convenios de publicidad con todos. Pero ¿cuánto cuesta eso? No estoy diciendo que desaparezcan el financiamiento para la publicidad, pero que tenga un límite. Ya tocaste, es un buen tema, fíjate. En la reforma, ¿nos podría usted adelantar cuál sería el tope o más o menos? No. Lo que quiero es revisar lo que se autorizó en el Congreso y pues no quiero caer en una contradicción de que estamos hablando de austeridad republicana, que no puede haber
gobierno rico con pueblo pobre, que no puede haber gasto superfluo, que no pueden haber gastos onerosos, que como decía Díaz Mirón, nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras existan seres humanos que carecen de lo indispensable, indispensable. Gracias, presidente.